En este vídeo quiero hablaros sobre la tensegridad como propiedad del cuerpo y de qué manera podemos utilizarla, o me gusta a mí utilizarla, a nuestro favor, haciendo un pequeño matiz en cuanto a la definición que se suele ver. Entonces, la tensegridad es una propiedad del cuerpo la cual se refiere al reparto de fuerzas en su sostén entre estructuras fijas unidas a estructuras que son elásticas, ya sean ligamentos, músculos, sobre todo se refiere a la fascia, y en su conjunto hace un sostén donde podemos mantener la fuerza del cuerpo. Siempre se refiere a la tensegridad como que hace una función de reparto de fuerzas. Y realmente no es así, yo no lo veo así. No es que haga un reparto de fuerzas, el reparto de fuerzas el cuerpo lo hace en cuanto al contenido que hay en toda esa estructura y en todo ese tejido de fascia y demás que forma esa tensegridad. Y ese contenido es el líquido. El reparto de fuerzas lo hace el líquido, ¿vale? El cuerpo está entero lleno de líquido, salvo los pulmones, que en donde tenemos aire, en el resto no tenemos nada de aire. Y ese líquido al final es el que ejerce una presión hacia todos los lados donde puede transmitir esa fuerza. Esa tensegridad o la estructura que forma parte de la tensegridad lo que hace es dirigir esa fuerza. Entonces nosotros debemos de conocer todas las estructuras a nivel elásticas o fijas, como sean los huesos, aunque también tienen un poquito de elasticidad, muy poquita, pero también tienen, para conocer esas líneas de tensión y hacia dónde se debe de repartir esa fuerza que transmite ese líquido. Entonces, ¿esto para qué nos sirve en nuestra consulta? Pues por ejemplo, en este caso, es una persona deportista que tiene dolor en la zona del tobillo, en la zona de la planta del pie, en la zona posterior de la rodilla, en la zona lateral de la rodilla, un dolor que llega a ser limitante en cuanto a caminar. Esto pasa cuando hay una sobrecarga de ejercicio, ¿vale? Entonces, se ve la movilidad articular de todas las estructuras y tiene una buena movilidad. Se ve por termografía y no hay un diferencial entre una pierna y otra de temperatura ni ningún indicativo de que hubiese menor irrigación en algún punto o algún tipo de inflamación. Se ve con ecografía, por ejemplo, a nivel de la rodilla y del tobillo, tejidos un poquito más precisos y tampoco se ve ningún variante ni ningún indicio de que haya ninguna lesión. Pero sin embargo la palpación, y de ahí es donde me parece que es muy importante en la terapia manual que tengamos esa habilidad en la palpación, si tú vas comparando una pierna con otra, se siente perfectamente en la tibia, por ejemplo, que no hay esa elasticidad, que esa tensegridad, ese reparto de fuerzas no tiene esa capacidad de hacerlo, porque ese líquido, cuando le estamos sometiendo a una presión, no es capaz de devolvernos de la misma manera, por ejemplo, que en la otra pierna ese líquido. Eso lo que quiere decir es que hay en esas trabéculas, en esa estructura, mayor tensión y no tiene esa capacidad de dirigir esa fuerza. Si luego a nivel de otro tejido, si vamos a paquetes musculares, miofasciales, se siente también muchísima tensión en la zona más de peroneos y demás. En la zona interna, ahí no se nota. Y en la zona más posterior también se siente a nivel profundo, que eso seguramente se refiere a la parte del tibial posterior, esa parte que estabiliza tibia y peroné, muchísima tensión. En esta, sin embargo, no. Entonces, bueno. Bien, aquí os muestro el tratamiento en base a los principios que acabamos de explicar. Lo que vamos a utilizar es el líquido para mi favor, ejerciendo presión y liberando la tensión de la estructura. Es como una especie de tratamiento miofascial, pero bastante más completo, es más global, ya que ejerzo presiones sobre nervios, sobre huesos, etc. Y para terminar, acabo con un poquito de la tecnología Indiva. Ya sabemos que lo que hace es mediante una vibración que ejerce en la membrana celular, que se iguale un poquito o que se recupere el equilibrio que tiene que tener el líquido dentro de la célula con el de fuera. Esto se refiere a quitar la inflamación. Por último, comprobamos la movilidad y el dolor, a ver si se ha recuperado y a ver si ha sido efectiva la sesión.